¿Qué tal? Soy Rubén Rojas y le doy la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana en voz de nuestros analistas. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que Estados Unidos le suspendió la visa. En una carta a Donald Trump cuestionó la decisión y sus motivos. El analista Jesús Silva Herzog Márquez calificó como lamentable la carta de Andrés Manuel López Beltrán al presidente de Estados Unidos al considerarla una reacción anticipada de control de daños. Señaló que el tono del mensaje revela incapacidad para entender a quién se dirigía y resulta delirante al acusar a Marco Rubio y Christopher Landó de actuar de manera hitleriana. También consideró preocupante que Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum hagan eco de lo que calificó como un mensaje arrogante. Así lo platicó con el periodista José Cárdenas. No cabe duda, la carta de Andy enviada al presidente de los Estados Unidos es una carta pendenciera. Señalar al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landó de usar métodos hitlerianos para mandar su visa a un horno crematorio como si fuera parte del Holocausto, lo dice todo. Las carcajadas de Trump desde el Salón Oval de la Casa Blanca se han de haber escuchado fuerte en Palacio Nacional. La famosa carta revela un preocupante subdesarrollo político. Es una carta absurda, si me permite decirlo de esta manera. Esta noche el comentario del maestro Jesús Silva Herzog Márquez seguramente va por ahí. No, seguramente va por ahí. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Bienvenido. Pepe, muy buenas noches. A ver, ¿qué te pareció la carta para empezar? Bueno, me pareció realmente lamentable. En primer lugar, muy sospechoso, como decía Arturo Ángel hace un momento, que sea el mismo afectado el que salga a dar la información que le ha sido retirada la visa. Efectivamente, uno tiene la impresión de que está pues conteniendo los daños que vienen, en donde seguramente esto no se va a detener en esta cancelación de la visa, pero yo creo que ahí hay una carta en donde se revela la incapacidad de ver la realidad de este hombre, que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que se dirige al presidente de los Estados Unidos y le indica qué es lo que debe hacer en su gabinete y que remueva de inmediato a Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landó, porque hicieron cosas que tienen una naturaleza hitleriana, dice este hombre. Yo creo que es verdaderamente lamentable, es delirante el que se escriba una carta así, y muy preocupante que la estructura de Morena, incluso la presidenta de la República, hagan eco de esta carta diciendo que esta decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos es un acto que pone en peligro la soberanía nacional. Y yo creo que lo que revela es esta gran arrogancia, esta soberbia que se apoderó del primer círculo del poder en nuestro país. Ciertamente, y además en esta carta, yo no puedo confirmarlo, pero se siente, se ve, se siente, la mano del expresidente está presente. Pues mira, es ese tono. Es el tono, ¿no? Son esas fórmulas, hay una referencia a la carta anterior que escribió el expresidente López Obrador, hablando de esta fantasía de que hubo un Trump bueno y ahora hay un Trump malo que ha sido capturado por la ultraderecha. Bueno, tiene todo el libreto del discurso oficial que hemos escuchado desde hace 7 años, pero yo creo que lo que es extraordinario es la torpeza de este texto, que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Pues Jesús, gracias por compartir tu análisis. Lo leímos esta mañana con mucho interés en la sección editorial de Reforma y hoy lo estamos confirmando. Qué gusto, Pepe, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez. La doctora María Amparo Casar también habló sobre el caso de Andrés Manuel López Beltrán. Destacó que Estados Unidos está facultado por su propia legislación para no dar explicaciones cuando quita una visa. Respecto a la acusación de injerencismo por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al gobierno de Donald Trump, la especialista comentó que esto, antes de señalamiento, debe haber una investigación. Llama mucho la atención que la Fiscalía General de la República intente cerrar el bochornoso caso de Andy López Beltrán. Según la FGR, no se cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria. El desmentido de la Fiscalía General de la República no lo es tanto. Al contrario,
confirma que algo hay cuando el nombre de Andy y sus amigos aparece mencionado en expedientes según un capitán de Marina retirado, testigo de identidad reservada, como nos decía ayer Arturo Ángel, reportero, quien afirmó conocer el tema del huachicol fiscal. Desde Palacio se blinda a Andy, quien después de su carta pendenciera sigue en campaña adelantada para buscar una diputación federal por el 6º distrito de Tabasco. Esta noche, el juicio de amparo con la doctora María Amparo Casar, desde luego con uno. Buenas noches, María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Pepe, con gusto estar otra vez aquí martes contigo. Bueno, pues primero los hechos para que no nos digan que confundimos hechos con opinión. Ahí hay pues una investigación filtrada en donde ciertos testigos protegidos mencionan a Andrés Manuel López Beltrán, así como al exsecretario de Marina, a otros personajes como Adán Augusto López, senador de la República, excoordinador de Morena, y ahí están un cúmulo de investigaciones periodísticas, además, desde luego, de la magnífica investigación de Arturo Ángel y de Código Magenta. En fin, ha habido otros periodistas de investigación que han ido documentando todo lo de el huachicol. Vamos ahora a lo que dice la presidenta, Pepe. Yo no entiendo por qué esta insistencia en de que es político esto de haberle quitado la visa a Andrés Manuel López Beltrán. Desde luego que es político. Desde luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos, Trump mismo, Claudia Sheinbaum, hacen política, a eso se dedican. Entonces, cualquier hecho que tenga que ver con una posible investigación o con un posible involucramiento de ciertos personajes en delitos y en lo que ha declarado Estados Unidos como terrorista, pues es político, sí, sí es político. O reclama la presidenta que por qué sin explicación. Nunca se ha dado una explicación de por qué te quitan la visa. Hoy revisaba un documento de la Casa Blanca diciendo cómo esta es una autoridad, que yo no lo sabía, perdón la ignorancia, pero la comparto con ustedes. La autoridad original para retirar visas es del Congreso y el Congreso la ha delegado en el presidente con la bendición de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se dice claramente que hay una serie de causales por las cuales te pueden quitar la visa. Estas 150,000 visas de las que hablamos, que no tienen nada que ver con lo de Andy, son porque pues, inmigrantes que están allí, que tuvieron, bueno, o que tienen visa, pero tienen un trabajo, se las han retirado. Pero Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no tiene, según la legislación, no tiene por qué explicar a nadie por qué le quitó la visa. Si lo hacen es porque quieren, pero no tienen la obligación. No están faltando, no caen en la ilegalidad por no decirnos cuál es el motivo por el que se le quita Pero la... aquí lo que llama la atención, María Amparo, sin duda, es cuando la presidenta de la República hace referencia a que hay injerencismo de Estados Unidos en un político expuesto, en una persona políticamente expuesta, y que además escribió una carta bastante pendenciera, y habla la presidenta de defendamos la soberanía, y esto lo repite Gerardo Fernández Noroña como disco rayado. Sí. A ver, esto de la soberanía, a mí que me expliquen en qué sentido daña, sí, o afecta la soberanía. ¿Qué decisión está impidiendo Estados Unidos que tome México con respecto a sus asuntos internos? La soberanía es tratar de incidir en las decisiones que toma un gobierno por un gobierno más poderoso o que tiene instrumentos contra el gobierno más débil. ¿En qué sentido quitarle la visa a una persona políticamente expuesta? Que, por cierto, hay muchas. Yo soy una persona políticamente expuesta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy una comentarista, en fin,
por mi trayectoria profesional. Soy una persona políticamente expuesta y muchas veces cuando tengo que firmar un contrato y en fin me preguntan que dónde trabajo y etcétera. Entonces, ¿en qué afecta las decisiones que puede tomar México? México ya decidió que no va a entregar a Rocha Moya, pues Estados Unidos poco puede hacer salvo venir a extraerlo. Con respecto a Andy López Beltrán, ni siquiera tenemos la certeza, tenemos la sospecha de que sí hay inteligencia. Bueno, inteligencia sobre él sí hay, pero de que haya una investigación abierta. Entonces, no logran, o sea, ¿por qué tenemos que llamar a 200 comités para defender la soberanía en el caso de la visa? ¿Cuántas personas, por ejemplo, Pepe, tú digo, lo reportaste en tu noticiero ya hace pues 2 años cuando entró Trump? ¿Cuándo alzamos la voz porque le quitaron la visa a muchos estudiantes que estaban haciendo sus maestrías o doctorados en Estados Unidos? Les quitaron su visa sin dar ninguna explicación, simplemente porque esa fue la política muy condenable desde mi punto de vista de Trump. Y nadie pidió explicaciones. Y vaya que les afectaron la vida a esos muchachos y muchachas que lograron entrar a una universidad de los Estados Unidos. Entonces, soberanía con quitar una visa, nada que ver. Lo que le estamos pidiendo a Estados Unidos es que, digamos, deje a un lado su soberanía de poder quitar una visa a quien le dé la gana. Lo podemos criticar, esa es otra cosa, pero tiene la facultad legal de hacerla. Injerencismo, ¿por qué injerencismo? Pruebas. O sea, hasta donde yo entiendo, Pepe, se hace primero una investigación y si hay pruebas, pues se vincula a proceso. Entonces, cuando se hace una investigación es porque hay indicios. Ya será, digamos, facultad de la Fiscalía decir si hay indicios para hacer una investigación, como por ejemplo con los dos integrantes de la Marina. En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues si ellos juzgan que hay indicios, abrirán una investigación, pero no puedes pedir pruebas mientras no haya una investigación integrada por la Fiscalía de la República. Entonces, no me hace sentido ni la palabra de que es político, ni me hace sentido que se pida que nos den una explicación por el retiro de la visa, que se quiera levantar el sentimiento soberanista y que se hable de injerencismo. No hay realmente contra estos 4 conceptos, no hay justificación alguna, Pepe, y llevamos una semana dándole vueltas cuando tenemos muchísimos problemas Claro. en este país que resolver. Llevamos dándole la vuelta a la soberanía, al injerencismo, al carácter político y a la no explicación de Estados Unidos. Francamente, es de verdad kafkiano lo que está pasando con respecto a la visa. Muchas gracias, María Amparo, por tu comentario. Al contrario, Pepe, qué gusto y nos vemos el próximo martes sin falta. Sin duda y sin falta. Claro que sí, María Amparo, la doctora María Amparo Casar, en el juicio de amparo. Autoridades argentinas concedieron la expulsión inmediata de Fernando Farías Laguna, exmarino acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en México, delito en lo que estaría presuntamente involucrado Andrés Manuel López Beltrán. La maestra Alejandra Cuyen afirmó estar atenta a lo que declare Fernando Farías a su arribo a México, puesto que ella podría mencionar al hijo de Andrés Manuel López Obrador, que ni es un político relevante, solo es un joven a quien le gusta mucho el dinero, sentenció en su participación semanal con José Cárdenas. Bueno, pues no dejemos de lado que en esta maraña del huachicol fiscal están involucrando a Andy López Beltrán. Se ha mencionado varias veces. Con uno, la maestra Alejandra Cuyen, analista política, siempre bienvenida todos los miércoles sin faltar ninguno. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Pepe, y a todo el auditorio. Mira, creo que son muy interesantes las coincidencias de lo que estamos viendo. Por un lado, Omar García Harfuch, que en principio no iba a ir a esa reunión, llega, la presidenta hoy mismo en la mañana aclaró que el Gabinete de Seguridad la convenció de la relevancia de su visita, misma que yo, la verdad, coincido con el Gabinete de Seguridad, porque era fundamental. El año pasado no fue México. No, porque además, y ni desde los tiempos de López Obrador siquiera. Pero además en territorio argentino, que son como la antípoda política Morena, y parte de este grupo del que excluyó a Estados Unidos a México directamente. Entonces,
Fue interesante, uno, que fuera; dos, el aplauso con el que lo recibe. O sea, Estados Unidos, el jefe de la DEA, se expresó con muchísimos reconocimientos, yo creo que merecidos, de Omar García Harfuch, cosa que políticamente yo creo que va a empezar a causar un poco de escozor al interior de Morena, que sabemos que tiene sus temas con él por ser policía y por ser el, pues digamos, candidato natural de la presidencia. No, hijo del general de la Defensa Nacional es cuando el 68, en fin. Policía de origen militar, Sí, ¿no? digamos, Por ¿no? llamarlo así. Pero eso es, digamos, que una parte política secundaria. Lo relevante acá es que justo logra, seguramente intervino y entró en las negociaciones directas para que finalmente Argentina aceptara, yo lo voy a llamar, soltar a Farías, porque al final no lo extraditaron, lo deportaron. Lo expulsaron, sí. Lo expulsaron del país y lo devuelven a México. Y llega a México, va a llegar Farías dentro de algunas horas, justo cuando está el escándalo del hijo del expresidente, el señor López Beltrán. López Beltrán. ¿Crees no que es una caja china? No, podría ser, más bien, va a ser interesante ver qué declara Farías. Porque Farías supuestamente es la gran cabeza operadora del huachicol fiscal, el de Tamaulipas por lo menos, y se supone que él todo lo sabe. Él sabe cómo operaba, quién daba la instrucción, quién se llevó moches, quién agarró dinero, quién no. Claro, México no ha demostrado tener las habilidades de Estados Unidos para generar ni testigos protegidos, ni suficiente información para cruzarla, y mucho menos para acusar a cualquier otro miembro de su partido. Pero podría ser una sorpresa encontrarse a Farías tratando de desligar a López Beltrán de cualquier vínculo con el huachicol fiscal. ¿O al revés? Yo veo difícil que Morena permitiera una cosa así. Pero, a ver, creo que hay que estar muy atentos a lo que vaya a declarar, a lo que vaya a salir en sus declaraciones, si es que nos lo hacen público, porque, por supuesto, viene aquí de por medio la cabeza de este joven López Beltrán, que ni es un político relevante, ni es nada más que un joven que sabemos que le gusta mucho el dinero porque se pasea y lo demuestra. No es un gran organizador político dentro de Morena, pero es el hijo del expresidente, y luego entonces ha generado una polémica dentro de México, como si se estuviera atacando directamente a López Obrador, y los mismos morenistas consideran que el ataque a López Beltrán es un ataque a López Obrador, cuando se supone que López Obrador no tiene nada de qué ser atacado. Al final, este señor perdió su visa, y eso no es la soberanía nacional. El señor no es persona gratamente recibida en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene derecho a reservarse el derecho de admisión. Claro, es un privilegio de Estados Unidos, es un privilegio para quien recibe la visa de Estados Unidos en una actitud soberana, y no es un derecho que tú puedas reclamar. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Lo que estamos viendo de Estados Unidos es que está viendo que en Morena hay una división. Por un lado, están con aquellos con quienes sí puede dialogar, y se menciona, obviamente, lo que ya sabemos, Marcelo Ebrard en la parte económica, desde luego, Omar García Harfuch en la parte de materia de seguridad. Está también la Cancillería, Roberto Velasco, y está también, sin duda, todo lo que significa el cuerpo militar, los cuerpos militares, Defensa, Guardia Nacional, con esos sí platica. Y con los otros se tapa la nariz porque huele muy feo. Pero yo creo que la estrategia es mucho más sofisticada, porque lo que hace es avienta pequeñas, casi carnadas. Porque Estados Unidos no pidió que extraditaran a López Beltrán, ni pidió que se le detuviera con fines de extradición, como fue el caso de Rocha Moya. Simplemente dijo: el señor no es bienvenido en mi país. Y solitos los morenistas empezaron a declarar que lo estaban acusando, que era una invasión de la soberanía, que él no tenía nada que ver con narcotráfico, huachicol. Empezaron a hacer una retahíla de análisis internamente. ¿Cómo lo llama Luisa María Alcalde? Un ecosistema de dispersión de noticias, donde ellos solitos empezaron a poner de frente cuáles son sus miedos.
tienen miedo a que se metan con López Obrador, tienen miedo a que los acusen de narcotráfico, que los acusen de huachicol fiscal. Y lo que sí es cierto es que López Beltrán, a lo largo de los últimos años, solamente ha destacado por tener amigos en puestos clave, donde la corrupción ha crecido brutalmente, en algunos casos casi extorsión, como es el caso del SAT. Está muy vinculado con, no demostrado, pero también porque no se investiga ni se investigará en México, con temas de corrupción, desvío de recursos, malos manejos en obras públicas del sexenio pasado. Creo que va a ser muy relevante, o sea, Estados Unidos juega a que solitos se acusen y a que solitos vengan y les vayan contando la historia de lo que realmente pasó el sexenio pasado en México. Seguramente ya rellenaste tu caja de palomitas, ¿no? Tengo mi caja de palomitas, pero yo creo que ellos tienen su lista de pendientes que unos van a querer ir a contar a Estados Unidos y otros están tratando de resguardar para no ser alcanzados. Alejandra Cuellar, muchas gracias. Hasta dónde los alcance políticamente, eso ya lo veremos en el 27 o en el 2030. Muchas gracias. Gracias Como y buenas siempre, noches, la maestra Alejandra Cuellar. La Fiscalía General de la República reportó la detención de Fausto Corrales Rodríguez, testigo clave en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y en el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Autónomo de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, afirmó que antes de la comparecencia de Fausto Corrales deberían declarar Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Aseguró que en este caso, como en otros, hay una telaraña entre políticos y crimen. Sin embargo, cuando quieren desenredarla, no involucran a políticos importantes y finalmente todo el caso queda cojo y trunco. Vamos al análisis con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Él tiene su lectura de todo esto, del asunto de Fausto Corrales y también el asunto que acabamos de mencionar. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Gracias, Pepe. Mira, en efecto, lo que estamos viendo, la presidenta se ha quejado mucho de que la visa que le quitaron a Andy López Beltrán es un asunto político. Todo lo que estamos viendo es igual. El problema de cuando las autoridades, en este caso formalmente autónomas, como es el caso de la Fiscalía General de la República, actúan con una lógica política, es que todo se enreda. Este caso, como bien lo decía la investigadora, la periodista Sandra Romandía, a la que entrevistaste, es un caso viejo. Están metiendo a prisión a quien presuntamente acompañaba a quien era su amigo y jefe, con el que había trabajado políticamente, y lo están metiendo por falsedad en declaraciones, según reportaste. Sí. Cuando la Fiscalía del Estado de Sinaloa montó un supuesto lugar que pasaste, el asalto, el supuesto asalto en una gasolinería donde habrían matado a Héctor Melesio Cuen. Esto fue orquestado por Sandra Bruna Quiñones, la fiscal que no es autónoma en Sinaloa, sino dependía del gobernador. ¿Quién ordenó todo esto? Exacto. Y esos que falsificaron esa escena, ¿están siendo llamados a declarar? No, ese es el problema que tiene hoy la justicia en México. El gobernador tendría que declarar. El gobernador, la fiscal, el actual fiscal que era el subfiscal, todos tendrían que estar antes que este pobre muchacho, hasta donde podemos ver, que acompañaba al asesinado. Y lo mismo con el almirante Farías. Es decir, ese claramente está involucrado, según podemos ver en la información pública, lo que sabemos, pero también sabemos que en cuanto subió un poquito la información de quién estaba coordinando todo se acabó la investigación. Entonces, como hay una telaraña entre políticos y crimen, y cuando quieren desenredarla no pueden pasar a los políticos o a los políticos importantes, pues todo queda cojo y trunco. Al mismo tiempo los Estados Unidos tienen que jugar en esta cancha, doble discurso, decía la presidenta de la DEA, pues también un doble discurso del gobierno, acepta la colaboración cuando no toca los intereses de estos políticos, no entrega
no apresa para fines de extradición a los 10 que le pidió Estados Unidos en su momento porque son sus aliados políticos. Entonces, eso hace que todo sea oscuro, cochino, que las audiencias van a ser secretas por seguridad nacional. Como por qué no vayan a mencionar nombres. Claro, nombres incómodos. Nombres incómodos. Lo vimos también antier. No hay una investigación contra el hijo de López Obrador porque no hay ninguna mención al respecto. Y luego vemos en los medios de comunicación que X y Y testigo sí involucraron, uno con su nombre, al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, claro, hay que manejarlo secreto, hay que conducirlo, hay que tratar de que hablemos de ello y no de la problemática más general, que es quién era ese gobernador que, según supimos por una carta del Mayo, estaban citados juntos. Bueno, es intocable ese gobernador, está visto y dicho. ¿Por qué? Porque aún no siendo el más popular, ganó la elección en Sinaloa de manera evidente gracias al apoyo, está confesado por sicarios del cártel del cártel de Sinaloa. Llegó al gobierno con ese apoyo, hubo dinero, hubo operación política criminal el día de las elecciones, hubo alguna candidata secuestrada, etc. ¿Cómo van esas investigaciones? Cero. Bueno, esas no, porque conducirían pero voy más lejos, quieren llegar. Pero voy más lejos. Es intocable gracias a López Obrador. Entonces, López Obrador está en el retiro, mangos, no está en el retiro. Sí, bueno, está retirado a nuestra vista, pero sigue obviamente protegiendo. ¿Tú crees que lo de la visa no iba dirigido a ya sabes quién? Por eso las palomitas, ¿no? Mira, es bien interesante eso de la visa para regresar a ese tema, porque claramente no es una decisión técnica. No es que de repente alguien dijo, ay, aquí hay un problema y le quitaron la visa a Andy. No, tiene una lógica política. Por supuesto, saben quién es su papá, saben qué rol jugaba Andy con su papá. Siempre lo supimos, era el operador, era el que hacía los amarres. Hemos oído grabaciones de contratistas que lo mencionan, contratistas del Tren Maya, cuya información está también salvaguardada por seguridad nacional. Entonces, pues la pobre presidenta tiene que estar manejando todos los hilos sueltos que le dejaron sin poder ir al fondo, porque cuando topa con alguien que no le gusta al expresidente, pues hasta ahí llegamos. Ciertamente esto está complicado. Vamos a ver. Esto de cerrar las declaraciones de uno y otro detenido a la opinión pública porque son asuntos de seguridad nacional, no suena sino a impunidad, a blindaje. No, sí es seguridad. Para ellos eso es la seguridad nacional. Claro. O sea, si se filtran esos datos, se violenta la seguridad nacional desde la perspectiva de Morena. Es decir, desde la perspectiva de Morena. Claro. Entonces, están siendo bien honestos. Para ellos el problema de soberanía es que los Estados Unidos quieran apresar a un delincuente, no que ese delincuente ande afectando la vida de los mexicanos. Entonces, claramente, pues, usan el aparato del Estado de forma muy eficaz para protegerse. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. El reestreno de Trainspotting celebrando su 30 aniversario es un excelente motivo para recorrer el legado fílmico del cineasta inglés Danny Boyle. José Antonio Valdés Peña, investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, nos habla de sus mejores películas, entre ellas Exterminio, Yesterday y Quisiera ser millonario. Vámonos con José Antonio Valdés Peña, por favor. Vamos a hablar de Trainspotting, de Danny Boyle. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, mi querido Pepe. Pues bueno, el reestreno efectivamente de Trainspotting este fin de semana, que regresa para que toda una generación la conozca en pantalla grande como lo hicimos hace 30 años, pues nos lleva a hablar de la filmografía de uno de los directores ingleses más exitosos de todos los tiempos, ganador del Oscar a la mejor dirección, a la mejor película, reconocido como un hombre además de grandes éxitos de taquilla. Y bueno, pues Danny Boyle, egresado de una universidad cercana allá a su natal Manchester, pues empezó haciendo una carrera muy importante en el teatro y a partir de 1995 pues su filmografía comienza. Antes de Trainspotting vino una película llamada Tumba al ras de la tierra, una película que conocimos en un foro internacional de la Cineteca, la ópera prima de un director que quería divertir y mantener con suspenso a su público, la historia de tres
tres amigos que viven en un departamento, le rentan un cuarto a alguien más y este personaje fallece dejando una maleta llena de dinero. ¿Qué hacen los personajes? Pues bueno, en vez de repartirse la lana, pues empiezan a ver de qué manera se pueden quedar con todo y a partir de ahí venía una comedia negra de enredos sensacional que bueno, también tiene a uno de sus actores fetiches que va a ser Ewan McGregor, quien pues es el protagonista sin duda de La vida en el abismo, Trainspotting, ahora sí, del año 96, una película que adapta una novela de Irving Welsh para retratar la vida de un grupo de jóvenes sin esperanzas, sin salidas y que encuentran en la heroína allá en la ciudad de Edimburgo en los años 80 una posibilidad de por lo menos pasarla bien. La película tiene una banda sonora extraordinaria y sobre todo una visión nada moralista acerca del tema de las drogas, sino más bien acerca del libre albedrío y de las decisiones que toma el ser humano. Gran película que se reestrena este fin de semana para que toda una nueva generación la pueda ver en pantalla grande. Vámonos con Exterminio, pues también el maestro Danny Boyle ha pasado por el cine de zombies y nos presenta en este sentido pues una película muy impresionante con Cillian Murphy interpretando pues a un hombre que ha sobrevivido a un mundo en el cual toda la humanidad se ha convertido precisamente en muertos vivientes y pues bueno, el dinamismo de la puesta en escena sin duda de Danny Boyle la hace una película muy especial. Millonarios es una película que realiza de manera muy modesta alrededor de dos niños de Manchester, huérfanos ambos, quienes de pronto, Pepe, literalmente les cae una maleta llena de dinero desde el cielo y bueno, pues los dos chavitos en este ambiente marginal, en este ambiente difícil, pues van a aprender que el dinero no es todo en la vida y bueno, pues es una fábula muy hermosa que hace Danny Boyle allá por el año 2006. Luego vino pues su gran éxito, la película que le dio todos los premios internacionales de su temporada, que es Quisiera ser millonario, Slumdog Millionaire, pues la historia de un joven que ha crecido en las calles de Mumbai, en la pobreza extrema, y que entra a este concurso donde, pues curiosamente, se va sabiendo todas las respuestas. Esto lo pone en entredicho y bueno, pues la película se lleva nada menos que 8 premios Oscar allá en el año 2009. Y pues para terminar, pues una película, otra fábula que nos presentó hace más o menos unos 10 años, Yesterday, la historia de un hombre que un día despierta, Pepe, a un mundo en el cual nadie conoce a los Beatles, él sí se acuerda de ellos y entonces aprovecha la situación para salirse con la suya, pues bueno, y una fábula muy divertida, una fábula para adultos. Pues ahí está Danny Boyle y la invitación a que no se pierdan Trainspotting. Si no la conocen, véanla por primera vez en una sala de cine. Si la conocieron hace 30 años, hay que recuperarla para ver por qué sigue siendo una de las obras vitales y esenciales de los años 90, mi querido Pepe. Gracias, José Antonio. Gracias a ti. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.